Me gusta este lugar. Un lugar hermoso, quieto. Es un lugar que permite hurgar en los recuerdos. Porque ¿qué otra cosa pudiera vincularme con ustedes si no fueran los recuerdos que yo les pueda contar y las experiencias de vida que uno ha adquirido a lo largo del tiempo, que son recuerdos, no creo que sean demasiado importantes. Sí pudieran ser originales porque los personajes y los hechos que se debieron realizar fueron bastante importantes. Y claro, tener la posibilidad de contarlo es muy halagador, porque a lo mejor pudieran servir para que en algún momento alguien de algo que se diga aquí le pueda ser de utilidad. ¿Cuál sería el mensaje? Yo me he sentido y me he visto vencido por la adversidad miles de veces en mi vida, porque siempre he estado desafiando los imposibles. O sea, todas mis empresas nunca fueron empresas facilongas. Yo siempre me impuse o traté de imponerme cosas importantes y que me superaran para que me obligaran a mí a crecer, poder enfrentar eso y de posibilidad tener algún beneficio. Esa persecución de la excelencia, si bien es un gran desafío, tiene unos enormes riesgos y lo peor de todo es que uno lo hace en soledad, porque no es que uno sale a la mañana a una aventura y regresa a su casa. No, uno sale a una aventura y no llega a la noche nunca. La aventura continúa en la noche y continúa en la mañana y continúa el otro día y continúa la semana, el mes y el año. Esa travesía que yo hice por el continente americano, por Latinoamérica, y que me llevó a atravesar el continente pueblo por pueblo, en camiones, en ómnibus nauseabundos, llenos de pobrecitos, ¿no? de indígenas, con gallinas, con pollos, con cerdos, entre todo esa melange, viajar, porque eran pasajes baratos, y llegar a los pueblos y comer. No se imaginan ustedes las comidas que uno debió comer, que realmente son, ahora que las recuerdo, no sé si las volvería a comer, pero había que alimentarse. Toda esta travesía de aventura, fíjense qué cosa curiosa. ¿Saben quién la hizo exactamente igual que yo y sin norte? Porque yo tenía un objetivo que era ser útil al peronismo y a Perón en el lugar que fuere y como pudiera. Yo tenía, dentro de la nada, tenía un objetivo. O sea, yo soñaba con que iba a volver el peronismo y que al volver el peronismo yo iba a estar en algún lugar, por lo menos ganándome la vida decentemente. Entonces todo lo que yo hacía, estúpidamente creía que tendría algún día algún beneficio. Pero curiosamente esta aventura, porque era una aventura en cierta medida, la habían hecho muchos argentinos. Y yo conocí muchos, y varios conocí. Que nadie sabe de ellos. Por ejemplo, conocí dos muchachos
que iban con un viejo camión de bomberos atravesando todo el continente porque pensaban llegar a Norteamérica y le habían prometido no sé qué compañía de bomberos de aquí que si llegaban con ese camión de bomberos que era de 1914 o 15 o no sé qué, le iban a dar un camión de bomberos nuevo. Eran unos muchachos de Rosario. Y como esos pintores, cantantes, guitarristas, músicos, pianistas, gigoló, mujeres, en fin, no se imaginan la cantidad de gente que en esos 2 años y medio yo encontré en el camino. Artistas famosos anclados, por ejemplo, encontré unos artistas famosos anclados en Guayaquil, anclados, no tenían contratos, no podían salir. Por ejemplo, le estoy hablando de un cantante muy famoso argentino, muy famoso, Carlos Argentino. O sea, gente que estaba anclada, unos uruguayos, los hermanos Gamarra en Lima, anclados, sin saber, tocaban la guitarra gratis contra que le dieran de comer y cantaban. Bailarinas, bailarines, ¿cuántos bailarines? Muchachos en moto, en autos viejos. Y entre esos aventureros, como le llamaba la gente, una vez había pasado que después fuera el famoso Che Guevara. El Che Guevara, y esto posiblemente no lo sepa casi nadie, salió como un aventurero más de Argentina. Es así que salió de Buenos Aires, se fue al sur y dio la vuelta y entró por Chile. Esa fue una vez, pero antes había salido directamente en una moto hasta Bolivia, con un montón de discos de Pugliese. Y en Radio Minería, o creo que, no, Radio Minería, no sé, una radio de Potosí y otra de Cochabamba, hizo audiciones de tango. El Che Guevara, un aventurero más. Yo llego a Costa Rica, por ejemplo, ahora me acuerdo, a Costa Rica, y había en San José de Costa Rica, en la esquina del Parque Central, hay un café muy famoso que paraba todos los que caían a Costa Rica. Y ahí paraba el Che Guevara cuando vendía zapatos, escúcheme, zapatos de madera. El Che Guevara vendía en Costa Rica con no me acuerdo un tal Rojo, y el que lo acompañaba a él, que era Polanco, Polinja, no sé cómo se llamaba, vendían zapatos suecos de madera. Y después cuando llega a México el Che Guevara, que no podía ejercer la medicina, no sé por qué razón, no sé por qué, la cuestión que se dedicó a hacer fotos de niños. O sea, lo que yo había hecho ya en Venezuela, cuando estaba con el general que me ganaba la vida, bueno, el Che Guevara hacía fotos y revelaba en un ropero, igual que yo lo hacía en Caracas, él lo hacía en México. Y ahí fue, mientras el Che Guevara hacía fotitos para los chicos, fue que conoció a unos cubanos. O sea, la historia es así. Después me quieren contar una historia que la encuadran porque le quieren dar un atractivo, pero la realidad era un muchacho aventurero como fuimos muchos, con agallas, con mucha inteligencia, pero todos los que andaban por ahí eran inteligentes, no crean que eran tontos, eran tipos brillantes. Había argentinos y chilenos que yo conocí que eran filósofos. Conocí argentinos en Perú que eran extraordinarios, que eran geniales. Por ejemplo, Vilches Vera. Vilches Vera era un locutor de radio y animador de televisión, que era un genio. Humberto Vilches Vera. Alico del Monte, un concertista de guitarra que era espectacular. Y bueno, en fin, le pudiera nombrar, no tengo ahora el recuerdo bien, pero le pudiera nombrar cientos de argentinos. El Che Guevara, por ejemplo, en Guatemala, estuvo viviendo en un gallinero en la casa de un ingeniero amigo mío, que después fue amigo mío. Dice, nosotros lo conocimos a Che Guevara que andaba acá y le dio un lugar un espacio en el fondo de casa, que había sido un gallinero, y ahí él hizo un cuartito y ahí vivía.
y nosotros le dábamos la comida o venía a comer con nosotros a la cocina y después iba y dormía ahí en el fondo. O sea, todo esto que yo les cuento a ustedes parecerá que yo estoy fabulando. No, y entonces, como le dije, en México, si vuelvo a México, el Che conoció a unos cubanos que le presentaron a Fidel Castro, como a mí me habían invitado en Perú para hacer una revolución contra el presidente Prado. O sea, también me quisieron embarcar en una revolución. Y yo no quise entrar porque a mí no me interesaba en eso, pero quiero decir, estábamos expuestos a todo lo que parece increíble y sigue sucediendo eso. Y el Che Guevara, como le dijo, en México conoce a estos cubanos los presentan con Castro, que también andaba a la casa de Mata en México. Y bueno, después se embarcan en esa aventura y terminan lo que terminó ese hombre, que era un hombre con capacidades, con talento, no era ningún tonto, era un tipo brillante, y cuando tuvo la oportunidad, pues desarrolló todas sus capacidades. Y en Cuba él, y esto lo deben saber la gente, en Cuba él quiso hacer, a pesar de ser antiperonista, él y su familia y todo, en Cuba él quiso hacer una especie de peronismo. Eso es lo que quiso desarrollar, una acción social en el pueblo ese marginado de Cuba. Eso es lo que quiso hacer con la industria, con todo eso, desarrollar el campo y todo. O sea, llevó lo que él tenía visto de Perón y lo quiso desarrollar en Cuba. Pero son historias increíbles de seres humanos que pasaron por los lugares donde uno estuvo. Quería contarles todo esto para desmistificar un poco la historia. Hay que desmistificar la historia. La historia está construida por seres humanos que tienen todas las grandezas y todas las miserias que tenemos todos los seres humanos. Y hay un factor importante que acompaña la historia de cada individuo a lo largo de toda su vida. Y ese factor se llama suerte. Yo he conocido grandes personajes, importantísimos, que son totalmente desconocidos. O sea, gente que no tuvo suerte. Y esto, muchos dirán, no, suerte, hay que tener talento, inteligencia, hay que ser vivo. Puedes tener todas las originales ideas que se te ocurran, pero dice quien ha puesto en ejecución miles de ideas. Si no tiene suerte, suerte y esa experiencia que te da la vida, porque como uno está en las malas, no puede insistir y persistir con una idea durante 6 meses. No funcionó de entrada y hay que cambiar por otra cosa. O sea, la suerte también indica que uno debe tener una construcción con la realidad, pero no puede ser por generación espontánea que uno se le ocurre una idea y ya va a tener éxito. Si yo les contara las cosas que yo he visto hacer por muchachos argentinos, parecería increíble cómo se les rebuscaban para vivir, cómo nos las rebuscaban para vivir, para mandarle algún peso a la familia, desde la derrota, desde la pobreza, desde el infortunio. Y además de todo eso, seguir militando en el ideal que uno sustentaba y que lo llevaba adentro de su corazón. Por eso, cuando hablamos de militancia y no hablamos de ideales, hay un eslabón que falta. Mucha militancia sin ideales no es militancia. Y militancias e ideales juntos
no se da sino a través del sacrificio. La comodidad, eso no es militar, eso es participar en cosas cómodamente e ir a dormir a su casa. Una cosa es ir a dormir a su casa y otra cosa es no tener dónde dormir y amanecerse, como yo me he amanecido, sentado en una plaza sin tener un lugar donde ir a descansar, a dormir. Y como una vez me ocurrió en Guayaquil, me tuve que humillar y pararme frente a un mostrador y pedirle a un señor si me podía dar un plato de sopa. No sé por qué razón hoy he querido abrirles el corazón, abrirles mi corazón para contar estas historias tan íntimas, tan tristes, tan reconfortantes. No estoy buscando ninguna compasión, ni que me admiren, No, estoy contándoles para que vean cómo se lucha en la vida, desde la adversidad. Para que vean cómo se dicen las cosas en los lugares donde no se pueden decir las cosas. Para que vean que cuando hay voluntad y cuando hay una convicción, no hay adversidad que no pueda ser vencida. Todas estas andanzas fueron a partir de que yo un día dije en Lanús, si ustedes no van a ver a Perón a Panamá, yo voy aunque sea en bicicleta. Pero no lo hice por fanfarronear, ni lo hice por hacerme el importante, porque ¿saben qué? Arriesgué todo lo que tenía. Vendí una casa que me estaba haciendo, destruí la familia, abandoné a mis padres, me quedé sin un peso por seguir tras de un ideal, por estar con Perón. Y me mandó a Venezuela, Perón, y fui a Venezuela como ciego, a cumplir con lo que él me pidió. Era un honor, era para mí. Perón valió mucho más que todo lo tan querido que yo tenía. Todo esto es el recuerdo del ideal. Por eso cuando ustedes oigan hablar de ideales, cuando alguien les cuente de ideales y le cuente historias muy bonitas, perfectas, maravillosas, detrás de todos los ideales hay dolor, hay frustración, hay impotencias, pero hay también una gran pasión cumplida. Y claro, andando el tiempo, uno también tiene sus premios. Y esto de poder contarla, como decía García Márquez, vivir para contarla, es un premio. Porque todas estas vivencias, si yo no las hubiera vivido, no nos hubiéramos conocido. No nos hubiéramos conocido. Y creo que el habernos conocido tiene un valor incalculable. Por eso, militancia, ideales y lucha, adversidad, hambre, ver cosas que uno desea y que no le pueden llegar, es un lenguaje que si no se vive, como el chino, no lo entiende nadie. Gracias, compañeros, amigos. Disculpen la lata que les he dado hoy,
pero hemos hablado de otra clase de exilio, el exilio de uno mismo.